primero quisiera dedicar esta ponencia a alguien muy entrañable que conocí hace unos 20 años cuando hice, como Corinne, organicé una primera jornada sobre fotografía española en Francia, en Aix-en-Provence, y vino a participar Marilou Sougés, que es una de las pioneras de la historia de la fotografía en España y que murió hace poco tiempo, pocos años. Pues en memoria Marilou Sougés. Y también en esta jornada, hace 20 años, una jovencita, Corinne Cristini, que estaba terminando la tesis, estaba haciendo la tesis, vino también a hablar de Jean Laurent y de fotografía antigua española. Así que las cosas, los cabos se vuelven a atar y hoy tengo el placer, ya después de oír todo lo que ha dicho sobre mi pasado, el pasado desaparece cuando uno ya es emérito, ya no tiene estas funciones y este peso universitario, así que con un poco de nostalgia vuelvo a ser activo y presentaros esta Fundación Toni Catany que existe desde hace unos años en Mallorca y que es el punto de partida de algo que no existe todavía, pero debería existir o está a punto de existir, que es el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany, que está terminado y del que voy a hablar y que debería abrir a principios del 2023, pero no se sabe todavía. Bueno, el viaje empezó en Llucmajor. Llucmajor es una pequeña ciudad mallorquina de unos 15.000 habitantes que está a unos 25 kilómetros de Palma, ciudad donde nació un 15 de agosto del 42 Toni Catany. Toni Catany es un fotógrafo que se daría a conocer más tarde en la Barcelona de los años 70, cuando él y otros compañeros fotógrafos como Pere Formiguera, Joan Foncuberta, Manuel Esclusa, formarían la vertiente catalana de la llamada generación Nueva Lente. Nueva Lente, como saben, el nombre se debe a esta revista que apareció en el 71 en contraposición a la corriente documentalista y humanista de la década anterior. En Llucmajor también había nacido en 1873 Tomàs Montserrat, un sacerdote y fotógrafo que los domingos solía fotografiar a los vecinos de Llucmajor en el patio de su casa, al lado de aquella casa donde vivían los Catany, la familia Catany. Hombres, mujeres, niños en traje de... Bueno, el joven Catany y foto de Montserrat, que en traje de domingo pasaron así por este corral vecino a la casa Catany. En 1960, Toni se marchó a Barcelona para empezar estudios de química, que abandonó para dedicarse de manera autodidacta a la fotografía en un país donde todavía no existía esta carrera, digamos, universitaria. Pero volvía regularmente a su casa de Llucmajor. Fue cuando se interesó por las placas de vidrio aún conservadas y enteras, alrededor de 150, que las sobrinas de Tomàs Montserrat le mostraron tratando de darlas a conocer. Tuvo que esperar, sin embargo, hasta 1983 para positivar y editar una selección de aquellos retratos con un texto suyo y una contribución de Jean-Claude Delemagny, el historiador francés. Se titulaba Tomàs Montserrat, 1873-1944, retratista de un pueblo. El rescate del archivo de Montserrat fue uno de los gestos fotográficos importantes de la primera etapa profesional de Catany. Conocido desde hace 40 años por su valor etnológico, el legado de Tomàs Montserrat a la Fundació
la fundación, lo digo todo en castellano, Toni Catany, Fundació Toni Catany, consta en la actualidad de un total de 600 placas de vidrio originales y unos cuantos positivos de época. Las placas fueron legadas por testamento hológrafo a la fundación el 10 de julio del 2014. Catany había muerto repentinamente en su casa de Barcelona el 14 de octubre del 2013, del año anterior. Había previsto viajar el día siguiente, de este mes de octubre, a Mallorca para acabar de vaciar su casa de Llucmajor con el propósito de iniciar cuanto antes las obras de renovación para albergar un futuro centro internacional de fotografía. No sabía que habría que esperar los años COVID para que se construyera entre el 19 y el 21 el edificio diseñado por Josep Lluís Mateu tras un concurso público que ganó el famoso arquitecto catalán. Pero volvamos al 2014, nace la Fundació Toni Catany, la fundación como persona jurídica que representa al artista desaparecido ante las instituciones comprometidas en este proyecto de crear el Centro Internacional. Los dos albaceas encargados de llevar a cabo todas las instrucciones de Catany para cumplir así con su última voluntad son Miquel Besares y Antoni Garau, miembros del patronato de la Fundación y respectivamente presidente y director. Bueno, agradezco a Toni Garau el haberme explicado toda la historia, explicado en vivo toda la historia de esta fundación. La sede era en catalán, Casa de l'Amic, la Casa del Amigo, como se llamaba la casa que Catany tenía en el Raval de Barcelona, donde vivió durante más de 30 años y donde todavía están almacenadas sus obras. Así, la Fundación ha conservado durante 8 años, hasta hoy, el legado del fotógrafo compuesto por las placas de Tomàs Montserrat, pero antes que todo por la obra del artista, unos 155.000 negativos y diapositivas, de los que más de 91.000 fueron digitalizados estos últimos años. También consta el archivo de 15.000 positivos hechos con las diferentes técnicas que empleó Catany a lo largo de su vida, la casa. A lo largo de su vida, es decir, copias argénticas, pero también impresiones Giclée desde a partir de los años 2000, o los, como pueden ver aquí, los calotipos que realizó a partir del 76, o las Polaroid calotipo de su etapa inicial, o las Polaroid transportadas a partir de 1994. Polaroid transportada, en este caso la emulsión del positivo Polaroid se transfiere a un papel de acuarela, lo que da esta agradable sensación. El legado Catany también consta de 400 fotografías de autores que formaban parte de su colección personal, Cartier-Bresson, Doisneau, Kertész, Wesson, Iturbide, Ostrand, para dar solo algunos nombres. Y unas 3.000 fotos antiguas, daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos que coleccionó el fotógrafo. Si añadimos los 6.000 libros de la biblioteca del fotógrafo, se podrá tener una idea del volumen de obras que había que trasladar al Centro Internacional en 2022 y que está en trance de hacerse, pero todavía no. Bueno, ya explicaré. Visité durante el mes de mayo del 22 pasado, gracias a la amabilidad de Garau, el edificio ideado por Josep Lluís Mateu,
estaba terminada y a la espera de poder albergar las obras en las salas muy bien acondicionadas para reservas, biblioteca, espacio para investigadores, ya que la Fundación firmó en septiembre de 2021 para estos investigadores un convenio con la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad Balear, la cual propone un asesoramiento y asistencia a la Fundación para proyectos culturales, artísticos, etcétera, formativos, mientras la UIB, la Universidad de las Islas Baleares, tenga acceso al fondo artístico y documental para actividades de investigación. Las salas para la exposición permanente, las temporales, estaban listas cuando visité el edificio. Iba llegando el mobiliario, solo faltaba el visto bueno del gobierno balear para transferir el legado. Desde fuera apenas se ve la intervención. Se han conservado las fachadas de las casas del pueblo, dos de ellas situadas en la calle Convent, la de Tomás Monserrat, que es la de la esquina que habéis visto antes, y una pequeña casa en el número 33 que completa esta parte delantera. La tercera, que pertenecía a la familia Catany, que pueden ver aquí en el fondo, está en una calle que ha cambiado de nombre este año y se llama actualmente calle Toni Catany, fácil de encontrar así. Las tres adquiridas por el gobierno balear. En la parte alta de las fachadas se divisa el nuevo edificio con sus 1.650 metros cuadrados. Aquí ven una parte moderna, pero exteriormente casi no se nota el cambio. 4 niveles, incluido el sótano. De las casas antiguas solo se conservó una vieja escalera y parte del patio donde Tomás Monserrat hacía sus fotos, pero trasladados, ubicados en otra zona del edificio. La piedra, aquí lo ven, la piedra de Marés, esta piedra mallorquina muy usada en la arquitectura tradicional, contribuye a integrar el museo en el casco antiguo de la ciudad. Las salas son blancas o grises, con excepción de algunos espacios de transición. Aquí uno azul, donde se emplea un cromatismo, una tonalidad de azul particular y otra de rojo, tonalidades afines a las de ciertas fotos de Toni Catany, como por ejemplo la de la derecha. Como se puede leer en un texto de Arquitectura Viva, cito: todos los espacios que conforman el centro están articulados en torno a un patio central. Bueno, aquí el cromatismo de Catany. Bueno, el patio central que acoge a los visitantes y distribuye los diferentes usos del programa. Las zonas expositivas destinadas a exhibir las obras de Catany y otras muestras de carácter temporal se organizan en las plantas sótano, baja y primera. Sobre el patio central se dispone la biblioteca, a modo de puente, que sirve de conexión entre las dos partes del edificio. Junto a ella se encuentran los archivos, una zona oscura que permite mantener las condiciones óptimas para la conservación. Esto es lenguaje de arquitectos. La planta superior está destinada a la dirección y áreas administrativas fin de cita. El nuevo edificio, tan discreto exteriormente, pasa casi desapercibido y revela su riqueza y complejidad cuando se visita. Se puede comparar a la personalidad de Toni Catany, según Antoni Garau, que me explicó que, como suele ocurrir con las buenas arquitecturas, esta refleja la personalidad del cliente o, en este caso, del fotógrafo.
Muchos grandes fotógrafos tienen una foto hecha en su juventud que se va convirtiendo en icono con el paso del tiempo. Para Toni Catany sería un retrato hecho durante el verano del 67 en Ibiza, simplemente titulado Niño en el catalán insular. Vemos a un niño que nos mira entre inquieto e interesado. Lleva una impoluta camisa blanca y la cabeza rapada según la manera isleña de luchar contra los piojos en los años 60, que conocí a través de alguna prima mía con cabeza rapada en aquel entonces. Detrás, dos mujeres desenfocadas observan también al fotógrafo, vestidas de negro hasta la cabeza según el estilo tradicional ibicenco. La foto fue publicada en diciembre del mismo año en un número monográfico de la revista Serrador, revista cultural de Barcelona, dedicado a Ibiza. Toni Catany, acompañado por el escritor Baltasar Porcel, hacía un reportaje sobre la gente y la arquitectura del pueblo de San Miquel de Balançat. La señora flaca y alta es la abuela materna del niño. Este va a cumplir 8 años y se llama Toni Marie Roig. La otra mujer con el bastón en la mano era pariente de la abuela de Toni Marie y es la bisabuela, por eso sabemos todo esto, bisabuela de Fanny Tour Riera, actual directora del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera. En un texto colgado en la página web de la Fundación, Fanny Tour comenta los vínculos familiares que existían entre los 3 personajes. Enseña otras fotos de este reportaje, pero ninguna comparable a aquella que ven aquí. ¿Por qué una imagen sobrevive al tiempo y se convierte en referente para la obra de un artista? Me pregunto. Nada convencional en este encuadre, fuera de norma, escriben Garau y Alain Dog en un catálogo reciente, pero el fotógrafo acertó y consideraba esta fotografía una de sus primeras obras personales, sino la primera. Cuando la vio, se dio cuenta, o sintió cuanto menos, que podía hacer de la fotografía algo más que un oficio, que un simple trabajo honrado con el que ganarse la vida. Recuerden que estamos en los años 60. Nin fue utilizada para la portada del catálogo de la primera exposición póstuma de Toni Catany de carácter ontológico, Cuando ir era volver, o en su edición catalana, D'anar i tornar, en el 2016. También pudieron verla en Madrid. Era el primer acto importante, una especie de acto de nacimiento simbólico de la nueva fundación a los 2 años de su creación y no se podía fallar. Existía ya un libro fundamental para la obra de Catany, Toni Catany, el artista en su paraíso, que publica Pierre Boron en Lumberg en el 2000. Su gran formato, 270 páginas, están a la altura de la suma del universo fotográfico de Toni Catany, como se escribe en la solapa del libro. Posiblemente por eso solo hay en el catálogo del 2016, el que tienen a la derecha, un 40% sobre el centenar de fotos que contiene, que son anteriores al 2000. Los 2 comisarios, Garau y Dog, explicitan su intención. Pese a tener un evidente carácter antológico, la exposición no pretende erigirse en una retrospectiva definitiva. Es demasiado pronto. Antes de que esto ocurra, quedan muchas partes de la obra por descubrir, muchos géneros con el que Catany se dio a conocer en el mundo de la fotografía española e internacional, con sus calotipos de bodegones de los años 70. Pero aquí, en este libro, calotipo, en este las naturalezas muertas, como aparecen aquí,
Naturmort o Natures Mortes, se puede leer lo mismo en las dos lenguas. Fotos de formato cuadrado también ocupan un buen sitio, hechas en color con la cámara Hasselblad, principalmente en los 80. Algunas naturaleza muerta, alguna Polaroid transportada, como la que han visto anteriormente también, de los 90. Y la novedad de la exposición Cuando ir era volver consiste en presentar el trabajo hecho a partir del 2006 con tecnología digital. Cuando Catania decide enterrar sus cámaras, escribe: hoy he retirado todas las cámaras analógicas, escribe el 6 de mayo del 2006, y en el espacio que ocupaban he puesto las cámaras digitales para tenerlas más a mi alcance. He tenido la extrañada sensación de amortajarlas. Las nuevas imágenes digitales de un formato 3x4 se titulan Bodegón o Altar Profano, para las composiciones con objetos religiosos que empiezan en el 2006. La nueva tecnología digital le permite explorar la penumbra. Estamos frente a una materia oscura, casi negra. Vuelvo a la derecha a una foto del 2006, casi negra, que sin embargo se divisa cuando el espectador se detiene unos instantes frente a la imagen, como Tanizaki, explorando la penumbra en su Elogio de la sombra, que publicó en 1933. Toni Catania reserva sus altares profanos, los observa como si fueran un tokonoma japonés, aquella zona poco iluminada destinada a la presentación de objetos para el placer de los ojos. El silencio de Bodegón del 7. El silencio de estas composiciones, en este silencio no hay la simbología tradicional del género, ya que Catania emplea símbolos que le son propios. Como escribía Lendoc en el 2000, es en efecto a un nuevo alfabeto al que nos invita con sus arreglos florales. Sus arreglos florales o de frutas, un alfabeto que solo él sabría descifrar con exactitud, pero que deja lo suficientemente abierto a la interpretación como para que cada cual pueda proyectar en él un poco de sí mismo. Y añade, estas fotografías son pequeños altares profanos, ofrendas votivas a seres que ninguna religión santificaría jamás. En la selección de Cuando ir era volver hay unas cuantas naturalezas muertas de los años 80 que presentan un nivel similar de penumbra, aunque ninguna, por ejemplo esta, ninguna apareció en el libro antológico del 2000. Se supone que no estaban en aquella época porque, y aquí es un paréntesis, digamos, editorial, para un impresor gráfico pueden ser imágenes técnicamente peligrosas para reproducirlas. Pero en el 2016, en el pequeño libro que he citado, con la colaboración de la imprenta madrileña Brizzolis, una de las mejores del país, las formas surgen de la oscuridad. De ahí la publicación de estas fotos más antiguas. La evolución tecnológica y el savoir-faire de este famoso impresor permitieron superar este challenge de publicar fotos casi negras, que es un reto para un impresor. Paisajes, retratos, desnudos forman los otros géneros practicados por Catania a lo largo de su vida. Son centenares de imágenes que conforman estos tres géneros citados en el libro del 2000. Aquí, paisajes remiten a obras anteriores como La Meve Mediterránea del 90, Oscura Memoria del 94, donde oscila entre vistas urbanas y gente de la cuenca mediterránea
fotografiadas durante sus numerosos viajes alrededor del Mare Nostrum, o imágenes de carácter arqueológico hechas en Ibiza, Libia, Italia, Grecia, Turquía, etc. Luego la práctica del desnudo masculino, vistuno, desemboca en un libro, Somiar Deus, Soñar Dioses, del 93, con un texto del poeta mallorquín Blai Bonet. Y a partir del 94 se decidió por el cara a cara con retratos de gentes anónimas, no celebridades, susceptibles de ser apreciadas por el común de los mortales. De estos géneros quedó poco en la exposición del 16, solo un tercio del total. Los retratos son los más numerosos, con fotos de Venezuela entre el 2003 y 2006, aquí, y otras de la India, Etiopía o Bangladesh entre el 5 y el 2011. De paisajes solo hay uno, un paisaje de Yucalcari en Mallorca que data del 79, pero 8 paredes maestras, como las llama Catany, ofrecen la belleza cromática y la geometría sensible de muros encontrados al azar de sus peregrinaciones por el planeta. Todo había empezado en Llucmajor, pero el infatigable viajero que fue Toni Catany no pararía de recorrer el mundo antes de volver, a través de sus obras, a su ciudad natal al final de 2022. Bueno, este largo recorrido. Cuando se creó la fundación, el 10 de julio del 14, hacía tiempo que el viaje había empezado. Sin remontar más allá del siglo, cabe decir que Catany había previsto donar su obra en Francia al Patrimoine Photographique que dirigió hasta del 88 hasta el 2003 Pierre Boron, pero con un doble reconocimiento interno, ambos en el año 2001. Bueno, me refiero al Premio Nacional d'Arts Plàstiques concedido por la Generalitat de Cataluña y el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Educación y Cultura. Toni Catany fue cambiado de opinión y a partir del 2003 concibió la posibilidad de trabajar con las instituciones insulares para poder crear un espacio que acogiera la obra, su obra y su patrimonio artístico. Tras años de discusiones entre el fotógrafo y diferentes instituciones baleares, el anteproyecto de fundación fue presentado en septiembre del 8 en Madrid por la vicepresidenta balear y consejera de Cultura del Consejo Insular. Se firmó en enero de 2009 entre Toni Catany y la presidenta del Consejo una declaración de intenciones para crear una fundación que gestionase el futuro Centro Internacional de Fotografía en Llucmajor. Se aprobó la compra de la casa vecina de Montserrat con 3/4 del dinero de aportación europea. El 29 de octubre hubo un convenio entre el Gobierno Balear y el Consejo de Mallorca. El Gobierno tenía que recibir más de 7 millones de euros procedentes del Instituto de Turismo de España, que se transferirían al Consejo para que más de 4 millones de ellos sirviesen a la construcción del Centro Internacional. 14 meses después, en diciembre de 2010, bueno, hace 12 años ya, el Pleno del Consejo de Mallorca y el Pleno del Ayuntamiento de Llucmajor aprobarían por unanimidad la creación de la Federación Toni Catany y se ratificarían sus estatutos. Con más de 4 millones de euros en las arcas del gobierno, la aventura de la fundación podía empezar, pero en realidad se estancó. En efecto, el Consejo de Mallorca no tomaba la decisión de exigir del Gobierno Balear, el Consejo de Mallorca es la isla, el Gobierno Balear es toda la comunidad, la transferencia del dinero. Pasaron casi 2 años desde que se había aprobado oficialmente la creación de la fundación. En diciembre del 12,
Tras la declaración del fotógrafo en la que expresó su decepción por el nulo interés político respecto al proyecto, se decidió, tras una reunión entre Catany, el Ayuntamiento y el Consejo, pedir tiempo al artista antes de seguir adelante debido a la crisis económica que se estaba viviendo. En junio del 13, frente a la inacción del Consejo, Catany envió una carta abierta a la entidad expresando su preocupación por la parálisis del proyecto y comunicando que no firmaría la constitución de la fundación si las instituciones no se comprometiesen en llevar adelante el proyecto. En octubre murió el fotógrafo. Pocos días después, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno español concedió una prórroga respecto a los 4,3 millones de euros para que se llevara a cabo la construcción del Centro Internacional de Foto. En julio de 2014 ya sabemos que se estableció oficialmente la fundación, pero a pesar de numerosas reuniones con el Consejo de Mallorca, el proyecto de crear un Centro Internacional de Fotografía siguió estancado. Sin embargo, la Fundación cumplió con los requisitos de sus estatutos y se empezó así una fructuosa colaboración con el Ayuntamiento, con 2 exposiciones anuales que organizaría la Fundación en las salas municipales del claustro de San Bonaventura y en Palma, en el Centro de Cultura Sa Nostra, se expusieron altars profans, las últimas naturalezas muertas del fotógrafo. Al final de 2015, en la Casa de Catany, en Barcelona, se presentó oficialmente la fundación y los proyectos más inmediatos. En 2015 asistieron fotógrafos, escritores, amigos, el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el alcalde de Llucmajor, la directora general de la Fundación Cataluña La Pedrera, con motivo de la futura retrospectiva de Catany en la Casa Milà en la primavera del 16, pero desgraciadamente no pudo asistir ningún representante del Consejo de Mallorca. Con las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y el final del mandato de María Salom, del Partido Popular, que fue presidenta del Consejo Insular de Mallorca del 11 al 15, se podía esperar un cambio. Sin embargo, este no fue inmediato. Solo fue factible en el 17, cuando el proyecto ya pudo ser transferido, esto es importante, del Consejo de Mallorca, del gobierno de la isla, al gobierno de las Illes Balears, el gobierno de la comunidad, con el cual se impulsaría definitivamente. Se firmó entonces con el gobierno autonómico un convenio para iniciar el trabajo de digitalización del archivo fotográfico y se publicó la convocatoria del concurso arquitectónico para la construcción del centro, que ganó Mateu en el 18. Una particularidad de la comunidad autónoma de Baleares respecto a la insularidad es que tiene 4 consejos insulares, 4 consejos, uno para cada isla. Fueron creados en el 78, instituidos oficialmente por el Estatuto de Autonomía del 83. Por su carácter híbrido entre administración local y administración gubernamental, el Consejo de Mallorca es una institución original dotada de un fuerte poder político, como hemos visto, y por suerte los 7 miembros del patronato de la Fundación supieron seguir adelante con una extensa lista de actividades durante estos años de espera. Actividades, manifestaciones, publicaciones. Ven aquí 2 pequeñas publicaciones que recogen, además del catálogo mostrado antes, el trabajo durante estos años. Las actividades durante los 5 años y un folleto a la derecha sobre los años de la fundación y las exposiciones. Bueno, sigo. Y llegamos casi al final. Una sesión patrimonial. Durante el verano del 2022, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, del
Partido Socialista de las Islas Baleares y PSOE, visitó el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany para contemplar las posibilidades de apertura del centro, ya que estaba recién terminado y vacío, y en el que se habían invertido casi 3 millones de euros de fondos estatutarios y, sobre todo, Armengol vino a discutir de su futura estructura jurídica, que era lo que faltaba. Según nos informó Toni Garau, el director de la Fundación, el modelo de gestión propuesto por la presidenta del Gobierno se basaría en un convenio patrimonial con la cesión del Centro Internacional, Patrimonio de la Comunidad Autónoma, a un ente privado, la Fundación Toni Catany, la cual se encargaría de la gestión ordinaria del centro. El convenio debía firmarse antes de final del 2022, estamos en noviembre, para que el centro empiece a funcionar con una dotación presupuestaria anual a partir de enero del 23. Este tipo de convenio entre entidades pública y privada conlleva la necesaria modificación de los estatutos de la Fundación para que entren en el patronato, como lo pueden suponer, representantes del Gobierno, del Consejo y del Ayuntamiento, todos copartícipes de la financiación. El contrato se establece por un plazo de 10 años, renovable una vez. La firma de este contrato es el sésamo para que empiecen a trasladarse las obras desde la sede de Barcelona hasta el nuevo edificio en la calle Toni Catany número 4 en Llucmajor. Con una plantilla fija y unos locales propios, la Fundación tendrá un rumbo muy diferente del que se ha fijado desde su creación. Entre el 14 y el 19, las actividades de esta Fundación fueron consignadas en un librito de 44 páginas donde año tras año se señalan las visitas comentadas, las conferencias, las publicaciones y sobre todo exposiciones organizadas en Llucmajor, en este claustro del ayuntamiento. Un espacio municipal donde se presentan dos tipos de eventos. Uno, un ciclo de exposiciones de la obra de Catany, Altars Profans, en el 14-15, cerámicas de Miquel Barceló, en el 15-16, Venecia després del llum, en el 16-17, María del Mar Bonet, Els ulls de Toni Catany, era una gran amiga de Toni Catany y forma parte del patronato de la Fundación, 17-18. Barques y peixos de la mar, la costa oriental de Venezuela, 18-19. Cuciols, el temps retratat, con estas macetas en el corral de su madre, 19-20. Les exposicions que formen el ciclo, els fotògrafs de la col·lecció de Toni Catany. Aquí se pudieron ver en Llucmajor las fotos del finlandés Pentti Sammallahti en el 15, del japonés Masao Yamamoto en el 16, del inglés Michael Kenna en el 17 y del belga Marc Trivier en el 18. Todos son artistas reconocidos en el marco de la fotografía contemporánea, perteneciente a una generación nacida en la década de los 50 y que fueron conocidos y amigos de Catany. La última exposición de este ciclo fue diferente, coleccionando fotografía en el 19, selección de fotos antiguas coleccionadas por Catany. Estos dos ciclos definen una trayectorias positivas, continuar mostrando aspectos de la obra del fotógrafo y mostrar en Mallorca a grandes fotógrafos que él admiraba, con quienes intercambió fotos y con cuyas obras sentía afinidades. ¿Y ahora qué? Los años COVID y la construcción del centro marcaron una pausa en las actividades expositivas de la Fundación, un tiempo de reflexión acaso necesario
para poder arrancar con fuerza la nueva vida de esta, ahora dotada de un magnífico espacio museístico para enseñar, conservar, estudiar las obras fotográficas. Durante mi último encuentro con Garau, en septiembre del 22, él me ha expuesto cuáles podrán ser las grandes orientaciones del nuevo centro. Primero, habría que cumplir con la tarea de carácter didáctico, presentar el nuevo centro, la fundación para un público, quizás, estamos en Mallorca, atraído por el acontecimiento mediático más que por la afición a la fotografía. Dicho de otra manera, darse a conocer más por los residentes de la isla que se desplazan para eventos artísticos y culturales, aunque los numerosos artículos publicados en la prensa local desde hace 15 años han creado una espera, una ansia por descubrir el centro. Darse a conocer también, decía que estamos en Mallorca, por parte de los millones de viajeros, de turistas, forasteros, extranjeros, que visitan la isla para que superen la poca distancia que separa a la vieja ciudad de Llucmajor de las playas de Palma a 5 kilómetros. Las apacibles salas de exposición del ruidoso y multitudinario sol y playa característico del turismo de masas. Las cuestiones logísticas van a plantearse cómo alcanzar a la gente a través de redes mediáticas, publicitarias y sociales. Cómo llegar fácilmente a Llucmajor, ciudad relativamente cerca de Palma por autopista, pero tributaria de un transporte colectivo todavía insuficiente en una isla hecha para el automóvil, a pesar de la labor realizada desde hace 8 años por un gobierno autonómico preocupado por los problemas ecológicos y sociales. O más simplemente, cómo aparcar, cómo encontrar fácilmente el centro exteriormente similar a centenares de otras casas antiguas en aquellas callejuelas parecidas del centro urbano. También seguirán haciendo exposiciones individuales de Catany o de grandes fotógrafos, como lo han hecho, pero el director de la fundación insistió en la necesidad de poner la obra de Catany en contraposición con la obra de otros autores, unos encuentros entre Catany y otros fotógrafos. Este diálogo entre fotógrafos que tienen cierta afinidad entre sí podría empezar, me explicó, con Michael Kenna, conocido por la belleza de sus fotos de paisaje. Comparte con Catany un interés por los paisajes de Italia Oriente o simplemente de Mallorca, que Kenna fotografió a raíz de su exposición del 17. Otro diálogo sería el de Catany con Tomàs Montserrat, una foto de Montserrat, y más ampliamente con la fotografía antigua, de la que Catany fue un gran coleccionista. No olvidemos que estamos en un museo parcialmente construido sobre las ruinas de la casa del párroco mallorquín, cuyas fachadas conservadas constituyen la esquina del edificio. Tampoco olvidemos la importancia de las técnicas antiguas en la obra de Catany a partir de sus calotipos, como hemos visto, de los 70, y por otra parte, en una sociedad insular muy arraigada a sus tradiciones. La obra de Tomàs Montserrat constituye un vínculo etnográfico que puede contribuir al éxito futuro del centro. Todavía no se sabe cuál será la aportación anual del Gobierno Balear, a la cual se sumaría las del Consell y del Ayuntamiento. En estos momentos estamos cerrando la participación de las 3 instituciones para que la Fundación pueda gestionar el centro, dijo Armengol, presidenta del Gobierno, el 23 de agosto del 22. Insistió en la parte de conservación del archivo y en la parte educativa que tendrá el centro, además de su política de exposiciones, para que se convierta en un centro de referencia internacional, dijo ella, ojalá. Y no tenía, eso lo escribí en octubre. El lunes pasado envié un email a Toni Garau, me contestó, no tenemos convenio firmado ni previsión de apertura. Es la financiación, la Fundación Toni Catany
en la Fundación estamos decepcionados y desesperados. Deberían haberse acostumbrado a esperar, ya son 14 años. No entendemos nada. Me gustaría darte otras noticias, me dijo. Así que esperemos si se firma antes de final de año y si se abre en el 23, pero bueno, después de toda esta espera, es cuando se juega en la lotería, siempre se espera ganar un día, pero muchas veces hay que esperar mucho tiempo. Gracias.